A más de la diplomacia de los cócteles, existe una diplomacia a la sombra, oculta, que a menudo resuelve más problemas que la democracia oficial. 3 ilustraciones. En el libro Muros, Puentes y Litorales se cuenta cómo opera la democracia a la sombra y cómo activa resortes, encuentros a menudo insólitos para cumplir sus objetivos. He aquí la intrahistoria. En la crisis de los balseros de 1994, intervinieron como actores e intermediarios ocultos, secretos, misteriosos, el presidente Carlos Salinas de Gortari, mexicano, y el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Luego de recibir la llamada de Clinton, Salinas de Gortari se puso en contacto con su amigo Gabriel García Márquez para que hable a su turno con el comandante Fidel Castro a fin de crear un clima amigable para bajar las tensiones y acaso resolver el conflicto. Las gestiones funcionaron. La crisis de los balseros se minimizó ostensiblemente. La democracia a la sombra dio sus frutos. Hay que leer este libro. En la crisis de los cohetes de octubre de 1962, crisis entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, mientras los soldados rusos quemaban documentos ante el fatal desenlace que se avecinaba, mientras eso hacían los soldados, Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy, negociaba directamente con el embajador ruso en los Estados Unidos para buscar una salida. Negociaba directamente porque el embajador ruso tenía línea directa, contacto inmediato con Nikita Khrushchev. Negociaba además, hay que decirlo, al margen de los soldados norteamericanos que querían la guerra y al margen de los soldados rusos que eran ideológicos y extremadamente duros. Así surgió una salida viable que funcionó. Se acordó el bloqueo selectivo de los buques soviéticos que ya no transportarían más hacia La Habana misiles ofensivos, solo llevarían petróleo. En contrapartida, Estados Unidos retiraría de Turquía los misiles ofensivos. Así se negoció con esta diplomacia a la sombra un conflicto que amenazaba a la paz mundial. Esto no es cuento. Esto está escrito en el libro Los 1000 días de Kennedy. Durante el gobierno de Andrés Pastrana en Colombia, un grupo guerrillero se tomó un pueblo fronterizo con Brasil. Pastrana entendió de inmediato
que desde tierra colombiana no era posible incursionar, llegar a ese pueblo. Por lo que solicitó al presidente de Brasil, a Fernando Henrique Cardoso, que se hiciese de la vista gorda por unas horas para que soldados colombianos desde Brasil hagan la incursión y el rescate de esa gente, de ese pueblo. Esto se cuenta en la serie de televisión Los Informantes, que se transmite en Colombia. Esto es diplomacia a la sombra que funciona. Las pruebas de la diplomacia a la sombra no se enseñan, no se publican. Al revés, se manejan con cautela, se esconden. La diplomacia a la sombra que ejerce, practica la señora María Fernanda Espinosa aún no ha sido descubierta, pero hay pistas. 1. Ella no practica la diplomacia ni la política del avestruz. Hace lo que hace porque está convencida de que debe hacerlo. Es complaciente con la dictadura de Nicolás Maduro por razones ideológicas. Razones ideológicas que le obligan a respetar la libre determinación de los pueblos, aunque haya muertos, presos políticos, perseguidos todos los días. La señora, poeta erótica, no intervino en el secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos porque sus cuerpos de los periodistas estaban en territorio colombiano y ella no se mete, no incursiona en la soberanía de otros países. Tampoco se mete en los problemas ecuatorianos, lo cual es correcto, porque ella llegará a la presidencia de las Naciones Unidas, de angas o de mangas, en representación de Nicaragua, por mandato de Daniel y de Rosario, dos somocistas comunistas, vaya contradicción, que persiguen al poeta Ernesto Cardenal, que persiguen a la lógica, que persiguen a los derechos humanos. Esta es la democracia que defiende la señora canciller. Esta es la diplomacia que de angas o de mangas triunfará. Hay calumnia cuando se dice que en Ecuador el pueblo ha perdido la paciencia y María Fer la conciencia.